plano. Un escándalo mundial el que se está viviendo de Julio Iglesias. Está con nosotros Pilar Cox y vamos a conversar contigo, Pilar, para que nos cuentes tu testimonio y además también lo que habla Paulina Nin, ¿no? En la época que venía Julio Iglesias a Chile y pedía, al parecer, a algunas mujeres que llegaban en helicóptero a esta casona que él finalmente arrendaba. Pero Ceci, este escándalo claramente traspasa cualquier tipo de... traspasa fronteras. Son dos víctimas las que hoy día hablan, pero también hay otras personas que salen a la luz pública con sus testimonios. Claro, porque bien lo decían en la nota que es el artista hispanohablante que más discos ha vendido en toda la historia. Sí. Por lo tanto, es un ídolo a nivel mundial y se ve envuelto en una de las polémicas o en uno de los delitos más crudos que a los que se les puede acusar a una persona, que tiene que ver con abuso sexual, ¿no? Con abusos en contra de las mujeres, particularmente. Una investigación además que lleva 3 años. Recién conocemos ahora de su existencia, pero larga data tiene ya estas denuncias que hicieron 2 mujeres, como bien decías tú, en la época que trabajaron con él en Punta Cana, porque no hay que olvidar que Julio Iglesias hace bastante tiempo que se radicó en el Caribe, entre Bahamas y Punta Cana. Lo comentábamos en la semana, en algún momento incluso no sabían si estaba vivo o muerto, decían se murió, porque no se sabía nada de él, hasta que se ven estas imágenes en 2021 en una playa de Punta Cana, y es el último registro que teníamos de él, de su estado de salud, además, donde se le ve bastante deteriorado, tiene que ser ayudado, asistido por estas mujeres para poder caminar, para entrar a la playa, y nos enteramos que en este periodo donde habrían sucedido estos supuestos abusos, hablo de supuesto porque efectivamente hay una investigación que está en curso, ¿no? Que todavía me imagino que tiene muchos años más, y esto trae a colación actitudes que él había tenido con las mujeres en general durante mucho tiempo, ¿no? Estos besos incómodos, esta solicitud de cierta ropa para las entrevistas, que él seleccionara a ciertas chicas que lo entrevistaran, el hacer sentir incómodo a las entrevistadoras, Susana Jiménez, Pilar, Verónica Castro en México. Así se van sumando varios testimonios de mujeres que dicen que él traspasó ciertos límites, ¿no? Durante las entrevistas. Y se habla de 2 personalidades que tenía Pablo, ¿no? Julio Iglesias. Lo hablan también las personas que trabajan o trabajaron finalmente con él. Muy caballeroso, pero a la vez también hacía estos actos, al parecer, que las llevaba a esta mansión, al parecer comandado por alguien, ¿no? Por una supuesta ama de llaves, que era quien escogía aparentemente a estas mujeres, ¿no? En el mismo reportaje era un régimen del terror, básicamente. O sea, había un sistema dentro de las mansiones de Julio Iglesias donde había una especie de regenta, que era la que hacía las entrevistas y hacía los llamados para que niñas jóvenes de muy escasos recursos postularan al trabajo, y es muy particular porque dentro del comunicado de este trabajo que ofrecían, pedían solamente el currículum, la edad, que no fuera mayor de 30 años, y fotos, 5 fotos. Entonces, básicamente, Julio Iglesias escogía a las más guapas, según este reportaje. ¿Y la señora qué pinta en esto? O sea, ¿dónde está la señora Julio Iglesias? Es que todo esto ocurrió cuando ya Miranda no existía, ya no estaba. Ya se habían separado. Claro. Entonces, finalmente, según el relato de estas 2 mujeres, existían 2 personalidades, una que era mucho más conciliadora y otra que era de un inquisidor que imponía respeto, que se decía lo que él decía, y si no lo hacía, básicamente, veíamos los testimonios que eran brutales, o sea, la obligaba a tener actos sexuales de alto calibre, a pesar de que ellas no quisieran. Pero tenía también un comportamiento, Ceci, y aquí podemos abrir también la conversa, cuando estaba su exmujer, también ellas descansaban un poquito o no existían estos comportamientos, ¿no? Y eso sale en los relatos también. Claro. Porque ellas mismas lo comentan. Claro, para ella era un descanso, digamos, un alivio que llegara su mujer al Caribe. Claro, además, a pesar de que ellos en ese periodo estaban casados, vivían separados. Ella vivía en España. Él se fue solo prácticamente al Caribe. Entonces pasó largos periodos en que podía hacer y deshacer, digamos, con la gente que trabajaba para él, porque su señora estaba en España, probablemente no le gustaba el Caribe para vivir, no sabemos, pero ellos pasaron largos periodos separados y eso permitía que él pudiera, según el testimonio de estas mujeres, cometer esos abusos con toda libertad. De hecho, a pesar de que ahora no tienen contacto y se dice que la relación terminó bastante mal, ella salió a brindarle apoyo. No así su hijo,
que de hecho él publica una foto con su hija, que a la gente le dio a entender que ese estaba su hijo, claro, Enrique Iglesias. Enrique publicó un video, sí. Que él tiende a desentenderse un poco de lo que está pasando con su papá. Sí. Así lo interpretan las redes sociales esta publicación con su hija. Claro, se hablan de dos hijos que, al parecer por petición del abogado y de su propio padre, ¿no?, que no den ningún tipo de declaración. Y Julio Iglesias Jr. Exactamente. Ambos, que son los mayores finalmente. Que son los mayores. Ahora, claro, a nivel interno, evidentemente se sabe que ellos le brindan todo el apoyo al padre y los que lo acompañan, pero llama la atención, como decía Danilo, que Enrique Iglesias publicara un video alejándose de toda la polémica, como que aquí no ha pasado nada. Y finalmente eso también te habla de que aún se mantiene la distancia entre Enrique Iglesias y su padre. Acuérdate que ellos durante 20 años no se hablaron, básicamente porque el padre nunca apoyó la carrera de Enrique. Ahora, veíamos las imágenes, un beso con Susana Jiménez. Que ella lo sale defendiendo después, ¿no? Dice que son súper amigos y que ella no cree que estos testimonios, ¿verdad?, sean de esta forma. Pilar, tú viste una situación parecida, ¿verdad?, cuando tú trabajabas en ese tiempo en Canal 13, un beso no consentido, y que a ti te afectó bastante. ¿Cómo puedes recordar ese momento que te afectó tanto a ti también como mujer? Mira, la historia comienza en Brasil. Primero yo fui a Brasil con un equipo nuestro, chileno, de Canal 13, a entrevistarlo, porque era la primera vez que un hispano entraba a Brasil a cantar, porque Brasil jamás había dejado entrar a ningún cantante de otro lado, porque ellos son potentes con su música. Claro. Y llegó Julio Iglesias, y yo tenía el temor de que no lo fuera a ver nadie, digamos, y que no lo conocieran, porque aquí en Tudubén, que va, gran sorpresa me llevé, porque llenó un estadio. Lo hizo perfectamente bien, y luego yo le hice el seguimiento, vino a Chile. En ese momento tú no lo entrevistaste. En Brasil, sí. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con Julio? Muy caballero, él estaba con su papá. Me acuerdo hasta de la ropa, porque usaban la misma ropa, los pantalones más cortos, calcetines blancos, los dos se vestían iguales, mocasines negros, camisa blanca, qué sé yo. Muy amable, muy gentil, estaba con el papá, nada que ver con lo que ocurrió acá. Y cuando ocurre en Chile, ¿hay algún requerimiento especial hacia ti como entrevistadora? ¿Te cuentan que Julio acostumbra a hacer esto, tratar de besar a las animadoras o a las mujeres antes? ¿Cómo fue eso? No, para nada. Al contrario, yo había quedado encantada al conocerlo en Brasil, porque lo había encontrado un caballero. Era muy guapo, para que estamos con historia, el César, lo que es el César, excelente cantante, lindas letras, y éxito en Brasil, y venía a Chile. Entonces, acá en Chile, en un programa de Canal 13, donde estaba inclusive Yolanda Montesino, la Doctor Romero, periodistas fuertes, pues en aquella época, acuérdense de Yolanda Montesino, sí, no era menor. Bueno, no me preguntes mucho detalle, porque la verdad es que a mí se me había olvidado todo esto. Yo no sé por qué empezó en España, empezaron a llamar. Bueno, él se para, estábamos así, frente a frente, más cerca, sí. Era más chico el estudio, un poquito más pequeño. Se para, viene hacia mí. ¿En comerciales? No, al aire. Al aire, hablando. Sí, se para. No comerciales. Si está filmado, está en la tele, eso no es invento mío. Bueno, yo obviamente, si viene hacia mí, me paré, no sé, por educación, a lo mejor necesitaba algo, ¿no? Instinto, no me pregunte muchos detalles, porque la verdad es que funcioné por instinto, no con... Y en esa parada me agarra de la mejilla, yo lo esquivo y me da un beso en la boca, y trato de zafo, me pongo en el hombro, así saco la cara, pongo acá, hasta que pude correr a mi camarín. Muy parecido a lo que se vio con Susana Jiménez, claro, que él la tomaba también. Sí, ojo, con Natalia Cuevas hizo lo mismo. Pero ojo, con Natalia Cuevas fue consentido,
porque estaban cantando los dos. Pero el beso fue sin Y consentimiento. entre La canción de Nana Mosconi. a mí lo mío no fue con consentimiento, no me cayó para nada gracioso, lo encontré humillante como mujer, como esposa, como madre. Yo tenía hijos, estaba bien casada. Me vino todo un terror, un sentimiento de pérdida de familia por causa de una situación que a mí me provocaba humillación y temor. Temor por lo que me podía pasar a mí en términos legales con respecto a mi familia. Estamos hablando de que en ese momento era mi marido, casada, sí. el papá de mis hijos y mis 3 cachorros. Pilar, ¿y averiguaste en ese momento si esto era repetitivo, si era... Si él acostumbraba... ¿Qué te pasó a ti? ¿Empezaste a investigar? Nada. Te fuiste para adentro. Yo lo único que hice como niña o cabra chica, ingenua, no sé, fue meterme al camarín y lloraba. Y no sé, tenía como una catarsis. Angustia. Y atroz. ¿Y cómo te Horrible. tomas estas acusaciones ahora a Julio Iglesias, teniendo en cuenta que el año pasado a ti te pasó algo parecido, que un trabajador que grabó un programa contigo dijo que tú le habías dado como unos besos? Eso también fue parte de la farándula el año pasado. ¿Cómo te sientes como al ver estas acusaciones en torno a él? A ver, no entiendo tu pregunta. ¿Cómo siento yo la acusación? Claro, no, teniendo en cuenta que, claro, el año pasado te pasó algo parecido. Que... No me pasó algo parecido. ¿Te acusaron de algo parecido? Claro. Pero nunca fue cierto. Acuérdense. Yo vine precisamente Claro, a primer son plano, dos cosas. donde se suponía que es esa persona, y que lata hablar de ese tema, lo siento, pero no me incumbe, no me interesa, y para mí es tema cerrado. No Claro, tuvo ninguna sí. prueba, ninguna constancia, ninguna evidencia, y lo mío está ahí. Pilar, son dos cosas absolutamente distintas, Claro. pero un poco lo que se refiere, Y Danilo, tampoco fue cierto. Tiene que ver con cómo tomas tú estas declaraciones de las ex trabajadoras, ¿no? Ahora. De Julio Iglesias, las de ahora. Porque son declaraciones, y veíamos, ¿no? A través de este reportaje que hacen en Estados Unidos, declaraciones súper fuertes, ¿no? De aparentemente un abuso sexual, de cómo él las dejaba también encerradas también ahí en su casa. Para cualquier mujer vulnera absolutamente todo, y te veíamos súper complicada cuando escuchabas ese relato. Yo la verdad es que estoy anonadada, no sé qué decir, porque tampoco estoy siguiendo la historia. Tuve una repercusión, tampoco sé cómo surgió esto conmigo, porque esto fue cuando yo tenía pocos años. Estaba recién casada, ¿Qué edad qué sé tenías yo. más o menos? Fue en el 91. Porque- Pilar, perdón. Perdón, hago la pregunta de la edad porque a los 14 años, hoy en día vedette mexicana, bailarina, violinista, Olga Breskin también se acercó a Julio Iglesias a sus 14 años cuando era fanática de él, a pedirle un autógrafo, y él lo que hizo fue llevarla a su habitación para atenderla más tranquila, le empezó a tocar la cara y después le tocó los senos por el lado. Entonces, Olga dice en su momento en las declaraciones, ella relata esto, por supuesto, y ella normaliza y dice, bueno, era la manera que Julio tenía de saludar. Entonces, finalmente, en esa época se normalizaba también o se dejaba pasar este tipo de cosas y se decía, no, esto es parte de... Bueno. Porque hay testimonios que son similares a los tuyos, a los de Olga o las mismas chiquillas que entrevistaron el equipo de Primer Plano. Les voy a contar algo. Éramos un equipo de producción bastante grande, Gonzalo Bertrán, director. Gonzalo, imagínate. Y qué sé yo, o sea, era toda una producción enorme y todo. Y nadie de mi equipo, nadie del grupo, entorno, de claro. los productores, Nadie vio, se dio cuenta, del director, claro. o sea, fueron para que siguiera el show, para que terminara la entrevista. Y yo Pero no nadie quería. te defendió. Nadie. El machismo era absolutamente normal. De hecho, Pilar, mi Normal. pregunta iba muy... A propósito de que tú hablaste del Sí. machismo. De hecho, mi pregunta iba muy parecida a lo de Pablo, porque
en esa época se normalizaba mucho, ¿no? Parecía que incluso era un privilegio que una mega estrella como Julio Iglesias te robara un beso, ¿no? ¿Tú viviste situaciones incómodas con otro artista o otro animador en esa época, hablando de lo normal que parecía ser? No. ¿Solo con él? No, él y a mí me dejó en ese momento muy mal, y esta semana empezaron a llamarme, porque todo esto, yo estaba feliz en mi casa como siempre haciendo mis cosas, y comenzaron las llamadas de España. Les iba a traer el teléfono para opinar sobre este tema. De España viene la historia, yo no hablé con nadie. Ahora, Pilar, ¿cómo te tomas tú porque todo esto está en un proceso de investigación, ¿no? Entiendo que Julio Iglesias contrató Vasco a una empresa de abogados, sí. Entiendo que desvincularon al parecer a los periodistas que hicieron este reportaje, ¿no? Que ahí quizás lo podemos también un poco abordar, de por qué desvinculan a estos periodistas. Pero Paulina Nin hace un relato de una situación que se habría vivido cuando él venía a Chile, que él arrendaba aparentemente una casa, mandaba a llamar a ciertas un año que le rentaron una casa en Reñaca. Claro, y que las iba a buscar hasta en el helicóptero y las llevaba para allá. ¿Tú manejabas esa información? No, ¿Sabías? ¿Qué te parece lo que dice Paulina? Me acabo de enterar, no. La verdad es que para mí pasó eso. Yo, afortunadamente, aparte de lo mal, como mujer, como lo he dicho, como madre, como esposa, como todo, lo pasé pésimo. Yo retorné a Paraguay, donde vivía, y para mí se acabó el tema. O sea, yo no continué jamás con el tema, ni se lo conté a nadie, ni cosa por el estilo, y ahora no sé de pronto por qué me llaman de España la semana pasada, y no te miento, he salido en más de 8 o 9 canales. Sí, oye, es que se viralizaron muchos videos en redes sociales de entrevistas con Julio Iglesias, donde se veían situaciones extrañas. Incluso también anda muy viral una con Raquel Argandoña, donde él también es muy coqueto y se le insinúa toda la entrevista. Oye, era una constante. ¿A quién se refiere la Paulina Nin? Perdón, ¿A quién? ¿A quién se refiere? ¿A qué animadora? Porque ella habla de una persona que trabajaba, una animadora o alguien del mundo de la televisión, Ceci, ¿no? Sí. Que trabajaba en ese tiempo en televisión y que al parecer la lleva a esta casa, ¿no? Sí. ¿Ustedes manejaban ese dato? ¿Tú trabajabas? Era como, no, yo no trabajaba. No, pero la Nacena o los medios de comunicación. Esto quizás era un rumor que a lo mejor circulaba. Pero claro, era como parte de esos mitos urbanos, ¿no? Esos mitos urbanos, claro. De que le arrendaban una casa y que había una animadora. ¿Y quién que había tenido una, no sé si la manda, pero como una cierta relación sentimental. Bueno, otra animadora que comentó que él había sido muy coqueto y se le insinuó varias veces fue Viviana Núñez. Ella lo contó también en un podcast. Metió la pata. No, pero a ella pero ella lo comentó en un podcast. Yo estoy preguntando abiertamente. Puede ser. La Paulina Nin maneja el nombre, pero... Primero les cuento que efectivamente Julio Iglesias es un hombre, era en aquella época muy atractivo, claro, muy seductor, muy encantador, así como... estas serpientes que te dejan así. Pero si él en sus memorias confesó haber tenido relaciones con 3.000 mujeres. Con 3.000 mujeres. 3.000 mujeres. Claro, y a lo mejor tenía una forma, Pilar, porque como tú lo entrevistaste, esta forma seductora, ¿no? De querer quizás darle ese beso a la animadora, de hacerlo como coqueto, ¿verdad? No, yo te estoy hablando cuando lo conocí en Brasil. Claro. Personalmente. Muy gentil, muy amable, muy educado. Estaba con el papá, pues acá no. Con su papá, vestido. Oye, Pilar, y cuando sucedió el incidente, que está todo el equipo, ¿alguien te reprochó? Te dijo, Pilar, ubícate, vuelve, tenemos que pusiste color. Claro. No le pongáis color. ¿Te dijeron? Algo por el estilo. Sale de tu camarín, claro, por favor. Sí, claro, tuve que hacerlo después de más o menos 30 o más. Y volver a retocar el maquillaje, que cerrar él a todo esto fue al camarín también a pedirme disculpas, su manager, su pro manager, su equipo de producción, porque nunca mandó flores. Me mandó flores. ¿Pero lo viste complicado en esas disculpas? ¿Lo viste complicado cuando él va a pedirte esas disculpas a tu camarín, a Julio Iglesias? Yo estaba en shock. Cegada, sí, estaba cegada y estaba con mucho miedo y mucha vergüenza.
sentía vergüenza pública, personal y familiar. ¿Y qué explicación da el manager, por ejemplo, cuando te conversa este tema o cuando te trata de explicar? Que no lo tomara mal, que era simplemente una broma o una forma simpática de que él saludaba o qué sé yo y todo. Pero para mí no resultó ni broma ni... Todo lo contrario. En vez de decir, wow, Julio Iglesias me dio un beso, que estamos hablando de los años 90, 91 para ser exacto, donde era el boom, efectivamente, como lo dice la presentación, el hispano con más ventas de discos en aquella época. Claro. Entonces no era cualquier persona. Y ahora, te digo que en Brasil, cuando él llenó, porque estaba Roberto Carlos, en Brasil era Roberto Carlos, María Bethania y todo lo demás. Nunca un hispano. Ahora, Ceci, a partir de este reportaje también comienzan a aparecer nuevos testimonios, ¿no? Verónica Castro, una presentadora de Argentina que veíamos hoy en la nota de Primer Plano, otra mujer que iba a ser corista o postulada para ser corista. Exactamente. ¿Cuál de todos esos testimonios a ti es el que más te ha llamado la atención de acuerdo a esta especie de forma, ¿no?, que podría haber tenido Julio Iglesias, o la sumatoria además también de formas que tenía Julio Iglesias para abordar a las mujeres? Por una parte se esperaba que aparecieran más testimonios sobre los abusos, ¿no? Sí. Más denuncias de otras mujeres que habrían colaborado con él, cosa que no sucedió esta semana, ¿no? Y que difícilmente, quizás más adelante en el proceso judicial, porque uno suele creer que cuando se explotan estos casos hay más mujeres que se atreven a hablar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de personas que tienen tanto poder, ¿no? Que las víctimas tienden a tener miedo. Y cuando ven otros testimonios se deciden hablar. Por una parte eso. Y por otro, claro, aparecen testimonios de mujeres que se sintieron acosadas, vulneradas por él. Sin duda la que cuenta Pablo, porque es una menor de edad. Tenía 14 años en esa oportunidad. Olga Breskin. Claro, 14 años, menor de edad, que no solo la invita a su camarín, sino que además se aprovecha de ese momento de intimidad. Eso a mí me parece que es grave, porque no solo estamos hablando de un abuso, sino que a una menor de edad. Sí. Oye, pero este señor tan famoso, que en 50 años de carrera, no 60 años de carrera, no sé cuánto, ¿no les parece curioso? ¿Alguien tiene sospecha de que...? O sea, a mí me pareció curioso que en tantos años Claro, que se no haya destapado, y tantos años abusos, trabajando con tanta servidumbre, ¿no? Porque siempre tuvo mucha gente a su alrededor. De hecho, yo tuve la posibilidad de conversar con 2 chilenas que trabajaron para Julio Iglesias. Nos contaste, sí. Sí, se los conté en la pauta. ¿Qué te decían? Y ambas... se manifestaron muy sorprendidas de las denuncias, que cuando ellas tuvieron la posibilidad de trabajar con él, no solo conocieron a un caballero, sino que además poco contacto tenían con él. Pero ojo, Ceci, que ahí estaba casado, porque una de las chilenas fue de niñera de los hijos... Las dos que yo hablé, las dos fueron de niñera. Ya, pues las dos fueron de niñera. Ahí está la señora, tenía otro tipo de comportamiento. Que ni siquiera la señora, como que hay una persona que está a cargo de organizar al servicio y la ama de llave, y reparte las funciones y es quien supervisa, digamos, que a él lo veían... Hola, chao, no tenían mucho contacto. Ahora, hay varias personas que también salen defendiendo a Julio Iglesias. Hace algunos días también apareció, y aquí lo tengo escrito para que lo comentemos, Baitiare, que ella escribió un libro sobre Julio Iglesias que se llamaba Muñeca de Trapo, entiendo, donde hablaba de unos supuestos abusos que ella habría recibido y que una relación de aproximadamente 8 años. 8 años. 8 años con él, digamos. Ella no tenía 8 años, 8 años, digamos, de... Sí, 8 años con él. Ahora, ella después sale diciendo que ese libro jamás ella lo escribió, que eso lo habría escrito otra persona, que esos abusos habrían sido totalmente falsos. Le pagaron. Lo hablo porque se demoró un poco. Es raro, Vasco, ¿no? Sí. Es raro que aparezca esto también justo a raíz de lo que pasa con Julio Iglesias ahora. Por supuesto, para eso también la llaman a ella, para revivir esos momentos de un libro que ella publicó y que dice que finalmente todo lo que dice ese libro no es real. Bueno, a mí me pasa que un artista tan famoso
no haya tenido más, porque esta cuestión es repetitivo, ¿no? Los abusadores, entonces... Yo perdón, mi intuición pareciera ser que no le doy mayor pero ojo, crédito. Vasco, que en el tiempo sí, ojo, es súper delicado el tema. Ahora realmente la gente tiene más información, está más educada y realmente tiene la fuerza para parar los carros. Hay más educación con respecto al tema. Pero en los años 80 y 90 éramos todos súper permisivos, ¿no, Pilar? El ambiente era así. Sí, pero existen los 90, el 2000, 2010, el caballero... No, y además hay que tener en cuenta que siempre han existido estos grupos de poder, personajes que tienen poder, el dinero te da poder y obviamente Julio Iglesias es una persona que tiene mucho dinero, mucho poder. Y que se imagínate, los relaciona con periodistas gente. los despidieron por Y sacar que se esa nota. relaciona con gente de poder. Oye, La plata llama a la y el plata. estado de salud mental de Julio Iglesias, perdón la ignorancia, pareciera que eso también... Yo creo que su defensa va a recurrir a eso, ¿no? Pero él en 2024 anunció públicamente que había firmado un acuerdo con Netflix para hacer la docuserie, su biopic. Y una persona que está mal de la cabeza no firma contrato, no anuncia cosas, entonces... Bueno, pero le pueden... Quizás cuando le conviene está mal de la cabeza y cuando le conviene no. Ahora, Panchita... Se le pueden haber acentuado ciertas adicciones, como la adicción al sexo, justamente con la edad hay gente mayor que se le acentúa las adicciones. Ahora, este es un caso, Pancha, mundial y un escándalo mundial, Pilar, que de seguro vamos a seguir conociendo quizás nuevos testimonios durante las próximas semanas. Además, ¿qué medidas van a tomar los abogados de Julio Iglesias, ya que él hace un comunicado de prensa desmintiendo absolutamente esta situación? Y tal como lo comentabas tú también, Danilo, los periodistas quienes hicieron este informe fueron desvinculados del medio de comunicación. ¿Por qué fueron desvinculados? Bueno, eso y muchas cosas más las vamos a ir sabiendo también durante la semana. Pero vamos a hablar ahora de un personaje chileno, de una mujer que tuvo un 2025, Pilar, pero redondo, que cualquier persona le encantaría tener. Me refiero a María José Quintanilla. Estamos a un par de semanas de que comience el Festival de Viña y poco a poco se van sabiendo los primeros confirmados que van a asistir a la gala del Festival de Viña del Mar. Pero se habla también de quiénes van a acompañar a los conductores en las presentaciones de la competencia nacional e internacional. El año pasado estuvo Tito Ureta, estuvo Joaquín Méndez, pero el nombre de María José Quintanilla hasta el minuto no aparece en ningún lado. ¿Por qué María José Quintanilla no va a estar en Viña 2026, la gran ausente de esta jornada? Eso al regreso de una breve pausa comercial en un tremendo informe que tenemos aquí en Primer Plano. Vamos a ver.